Buenos días, quisiéramos agradecerle a los presentes por estar en el evento de Políticas y Elecciones Subnacionales en Colombia, las perspectivas de octubre de 2023, como parte del cierre del curso Democracia y Sistema Político en Colombia. Nuestros panelistas son la profesora Clara Rocío Rodríguez, profesora asociada del Instituto de Estudios Políticos, Esteban Salazar, coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, Juan David Hincapié, coordinador del Sistema Político de Transparencia por Colombia, y María Teresa Muñoz, del Foro Nacional por Colombia. Entonces va a empezar la profesora Clara Rocío, quien es, como había mencionado, profesora asociada del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad, investigadora del Grupo de Investigación sobre Conflicto e Instituciones en Perspectiva Comparada, doctora en Ciencia Política de la Universidad Sofía San Clemente en Bulgaria, magistra en Ciencia Política Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía, España, magistra en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana y trabajadora social de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. Yo voy a centrarme no tanto en las elecciones que vienen pronto en octubre, sino más en un ejercicio investigativo que estamos terminando sobre elecciones de consejo y de asamblea en el periodo 2015 y también en las elecciones de 2019. Sin embargo, quise llamar mi presentación y también el evento como dinámicas políticas subnacionales, porque es donde enmarcamos estas reflexiones y un poco con una idea general que es que se piensa mucho lo que pasa en los departamentos y en los municipios con una mirada muy nacional. Y es un problema no solo académico, sino también creo que de los analistas políticos. Entonces, nosotros en el proyecto de investigación trabajamos mucho contra este sesgo nacionalista, que digamos es un concepto que trata de indicar precisamente eso, que se valora, se equipara todo lo que sucede a nivel de partidos políticos, de democracia de elecciones, a nivel nacional con lo subnacional. Y consideramos que lo subnacional tiene una importancia muy grande. Lo subnacional tiene unas dinámicas también que son propias, diferentes entre territorios y que tienen pues como un objeto de análisis propio. A pesar pues de que no quiero desconocer esas relaciones que se dan entre lo nacional y lo subnacional, porque obviamente desde lo nacional se hacen las leyes, las políticas, condiciona mucho lo que ocurre en los territorios, pero los territorios también es desde donde se empieza a hacer la política y obviamente condicionan lo que pasa a nivel nacional. Y bueno, y esto lo digo, quizá puede sonar un poco académico, pero también es en los debates que tenemos actualmente. O sea, está posicionándose mucho la idea de que las elecciones de octubre van a ser un referendo contra Petro y contra su gobierno y bueno, independiente de la valoración que se pueda hacer de lo que muestran las encuestas de opinión, hay dinámicas que no pasan por lo nacional. Nosotros en este proyecto, por ejemplo, partíamos de la hipótesis de que 2015 eran las elecciones antes del proceso de paz, 2019 posteriores, y que la paz iba a ser un tema muy importante en los departamentos y municipios. Y así también muchos trabajos académicos lo mencionaban, y realmente eso no ocurrió. Realmente en lo local funcionan más los problemas pues del empleo, los problemas de la seguridad, otro tipo de instituciones, de preocupaciones más bien. Entonces, digamos, autoritarismo, democratización, partidos, sistemas de partidos, dinámicas electorales, reformas políticas, tienen unas lógicas que hay que pensarlas separado. Porque a veces hemos tenido tanto ese sesgo nacional. En parte yo creo que porque somos un Estado unitario, donde las normas que se hacen de nivel nacional pues aplican de la misma manera en el nivel subnacional pues con
contadas excepciones para temas de género, de las listas, en fin, toda la reglamentación, y eso es diferente de pronto a lo que sucede en sistemas federales, donde sí hay una diferencia entre lo que pasa en los estados y lo nacional, y eso ha generado más estudios, más reflexiones. En nuestro caso no tanto, pero también por el tema de que hay mucha mayor complejidad, son más actores los que participan, en fin. Nosotros en el proyecto de investigación es un proyecto donde participa una profesora de geografía, un profesor de ciencias económicas y unos 11 estudiantes egresados de ciencia política de la maestría del IEPRI, pero también estudiosos del tema, que hemos venido trabajando con un apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y del IEPRI, sobre todo consejos y asambleas, porque son lo menos estudiado. Realmente si ahorita escuchamos ya lo que se está hablando de las elecciones, pues se está mencionando mucho qué pasa en Bogotá, qué pasa en Medellín, en varias regiones, pero hay muchas partes del territorio que queda un poco olvidadas. Y hablando de esa complejidad de lo subnacional, pues este cuadro que tengo aquí muestra cómo son 13.614 cargos a proveer, lo que se va a estar en juego en la elección que viene, ¿no? 1.101 alcaldes, 32 gobernadores, 418 diputados y 12.063 concejales. Y si vemos el cuadro, nos muestra cuántos se inscribieron a elecciones. Los cargos son los mismos, pero cada que hay una elección hay más candidatos, o sea, hay una dinámica de competencia muy grande por esos cargos, y en los consejos es donde más candidatos hay por curul. Y nosotros lo que intentamos hacer es mirar departamentos y municipios de acuerdo al tamaño de las circunscripciones electorales, o sea, de los departamentos y municipios. Y bueno, aquí en términos de departamentos, que es el mapa que se está mostrando, la mitad eligen 11 diputados, y si vamos subiendo, Valle y Antioquia eligen 26. Eso, digamos, pues es importante, pero sobre todo en municipios, lo que nosotros queremos resaltar es que la mayoría de municipios, casi un 90%, son menores de 50.000 habitantes, y allí se eligen la mayoría de concejales. Y el resto, pues, son las grandes ciudades hasta llegar a una circunscripción de 45 concejales como Bogotá. Entonces, a veces no estudiamos esas dimensiones y lo que eso implica, y eso es lo que hemos querido ver en el proyecto. Yo lo que voy a presentar hoy es no tanto esa diferenciación por tamaño de municipio o departamento, sino unas tendencias generales que encontramos. Primero, pues, digamos acá, los partidos que estudiamos en esas elecciones fueron 17, están en un lado los partidos que compitieron en las dos elecciones, que son los más conocidos, y en otro los que participaron en 2015 y 2019, que son sobre todo los afros, los que están cambiando, o 2015, pues por el mismo proceso de paz, el partido Faro, Hoy Comunes, y Colombia Justa y Libre. Y tenemos pues que participan partidos, candidatos independientes y coaliciones, pero encontramos como tendencia que quien más participa realmente son los partidos políticos. Y por eso nuestras conclusiones son sobre los partidos, ¿no? Entonces, miramos cómo son las dinámicas en lo nacional y lo subnacional, cómo cubren ellos el territorio colombiano, y cuáles son sus características de estrategia en cuanto al tipo de lista que utilizan y el tema de género. Entonces, yo voy a pasar rápidamente por esas tendencias. Lo primero es los partidos como actor central en lo subnacional. Si bien, bueno, y siempre voy a hablar de las corporaciones públicas, no de los cargos uninominales de alcaldes y concejales.
Aquí tengo de un lado las listas presentadas y en el lado derecho las curules obtenidas. Y si ustedes ven, el bloque que se ve más grande, el azul, es las listas que presentaron los partidos o las curules que ganaron. O sea, es casi la mayoría. Al principio está 2015 y fue más del 99% las curules que ganaron los partidos, o sea, lo que son candidaturas independientes, grupos significativos de ciudadanos, solo logran un 1%, y en 2019 eso cambia un poquito porque hubo coaliciones y porque, sobre todo por las coaliciones. Entonces el azul que vemos más claro tiene que ver con coaliciones, pero coaliciones son alianzas de partidos, o sea, partidos son actores importantes en la competencia electoral. Encontramos que es diferente y tiene que ver esto con lo que planteaba al principio, la dinámica que se presenta en el nivel nacional y en el subnacional. Este cuadrito quizá muy pequeño, no sé si lo alcanzan a ver, pero básicamente lo que quiere mostrar es que lo que quiere mostrar es que los partidos que son más grandes a nivel nacional, que básicamente son 5, liberal, conservador, la U, el Centro Democrático y Cambio Radical, cuando pasan a competir en los municipios, bajan esa participación. Es un ejercicio que hicimos mirando el total de curules en juego, que cambió en términos de Congreso, cambió entre 2014 y 2018 por las curules de paz, de los 10 curules de paz, y por también el estatuto de oposición, que permitió la entrada de la segunda fórmula presidencia-vicepresidencia. Entonces, mirando ese total, realmente esos 5 partidos que son más importantes a nivel nacional, cuando pasan a los municipios pierden peso. ¿Y quién lo gana? Pues lo gana otros partidos que muchas veces son pequeños a nivel subnacional. Son partidos como el Partido Verde, que viene ganando, son los partidos indígenas que a nivel nacional pues tienen 1 o 2 curules, entonces allí hay una diferencia importante. Si miramos, yo creo que se quedó como, bloqueado acá, no. Digamos, la presencia entre lo nacional y lo subnacional, digamos que nosotros llamamos como cobertura de representación, en dónde ganaron, en dónde tienen presencia o no. Encontramos que realmente cubrir el país con las listas es muy complejo, ¿sí? Solamente algunos partidos como la U, el Partido Liberal, logran en las asambleas tener el 100% de candidatos y también el 100% de elegidos, pero la mayor parte no, aquí es en el lado izquierdo están los consejos y ahí vemos cómo hay partidos que estamos mostrando acá los que tienen representación en esos consejos, que realmente pues todos se presentan, o sea, todo el que tiene una personería jurídica presenta lista, pero en las asambleas es mucho más difícil ganar que en los consejos, pero en los consejos sí todos ganan, así sea poco, ¿sí? Entonces ese carácter proporcional de nuestro sistema pues se ve allí un poco. Aquí lo que estamos mostrando es qué partidos ganan entre elección y elección. O sea, nosotros comparamos 2015-2019 y lo que encontramos es que hubo una disminución en la mayoría de partidos. Los únicos que están aumentando son los indígenas y el Partido Verde. De resto, todos estos partidos mayores que mencioné están disminuyendo. Aquí lo miramos de otra manera, que es con el número de curules. Los colores muestran un poco, los que están en rojo pues disminuyeron tanto en asambleas como en consejos. Hay algunos que mantienen el mismo número como Conservador y AICO, y hay otros que sí disminuyen. No necesariamente es que esos partidos vengan disminuyendo, sino que hubo 2 normas muy importantes recientes que
están cambiando la dinámica subnacional, que son las coaliciones. Entonces muchos de esos partidos no fue que disminuyeran, sino que hicieron coaliciones, incluso por ejemplo el Centro Democrático, que aquí lo mencioné como de cierto tamaño, en los territorios puede cumplir la norma de tener menos del 15% de votación y hacer alianzas. Y entonces a través de alianzas, pues hay ahí otras dinámicas. Y lo segundo es el tema de que el segundo en votación en las alcaldías o en las gobernaciones puede acceder a una curul. Entonces, de entrada, el número de los consejos está disminuyendo y eso al parecer, digamos que eso es como algo emergente en los resultados de la investigación, eso al parecer disminuyó y afectó a ciertos partidos grandes. Bueno, y acabo con las dos últimas tendencias. Una es, y las voy a decir pues muy rápido por el tema del tiempo, que los partidos utilizan prioritariamente el voto preferente, ¿sí? Cuando vamos a mirar las listas, cómo las presentan, ellos, digamos, cumplen la norma, que es el 30%, y muchas veces va un poco más, pero también es porque la norma obliga a que, por ejemplo, en municipios de 7 concejales son 2.1 mujeres, el 30%. Entonces la norma obliga a subir a que sean 3. Entonces los partidos tienen que subir. En Colombia, en Bogotá son como 13, 4 mujeres que deberían ir en cada lista, entonces obviamente tienen que ser 14 y eso hace que cumplan la norma, pero eso no se refleja para nada en las mujeres electas y entonces es lo que vemos acá en las curules obtenidas. Sí, digamos, no se ve esa tendencia. Entonces, tipo de lista, voto preferente. La mayoría de partidos, no encontramos ningún partido que, por ejemplo, use la lista cerrada en todas las circunscripciones, sino que combinan. Y en tema de género, que era la última tendencia, se cumple la norma, pero eso no se refleja, quizás la última que muestro acá, en las mujeres electas, ¿no? Si vemos entonces aquí, este es un cuadro que resume. Las curules obtenidas no pasan del 18% de mujeres en esas corporaciones públicas. Y ya con esas 4 tendencias termino. Muchas gracias. Pasamos al análisis coyuntural, nacional y subnacional. Esta vez nuestro panelista es Esteban Salazar. Como había mencionado, es coordinador de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación Pares, magíster en Gerencia para el Desarrollo y profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Yo quiero hacerles como 4 grandes reflexiones para entender un poco la coyuntura de lo que se viene en estas elecciones, tomando incluso alguna información que me parece muy interesante de lo que nos acaban de presentar. Lo primero es que voy a intentar ir rápidamente desde el fenómeno más grande hacia el fenómeno más subnacional o territorializado para entender lo que sucede respecto a la calidad de nuestra democracia y especialmente en términos electorales. Con la Constitución del 91, particularmente, nosotros sufrimos un gran cambio y es que pasamos de la democracia representativa a la democracia participativa. Y dentro de ese escenario, la pregunta es qué tanto se ha incorporado o no, o se ha mantenido o no la naturaleza de la democracia representativa en nuestro sistema político y electoral y qué tanto se utilizan los mecanismos sobre la democracia participativa, que al final son 7 mecanismos dentro de los cuales pues al día de hoy se han subutilizado y la gente sigue creyendo que la única forma de entender nuestra democracia es mediante la lógica representativa, que al final es el proceso electoral. Dentro de ese proceso electoral, desde el 57 hasta hoy, uno de los grandes problemas que tenemos dentro de este escenario es el acceso a la posibilidad de votar. Y dentro de eso, una de las cifras más dramáticas es que somos una democracia representativa que en la región pareciera una democracia muy sólida porque no hemos sufrido dictaduras, pero que en términos de participación está en la media histórica respecto del mundo. Y es que apenas el 57% de personas votan desde el 57 hasta el último cálculo que se hizo en 2014. Es decir que alrededor de 4 de cada 10 personas votan en Colombia históricamente, un abstencionismo supremamente alto. Y a eso se suma otro fenómeno y es que, ¿por qué la gente no vota? Entonces hay un fenómeno que se llama la cadena del eslabonamiento representativo, que eso pareciera un trabalenguas, pero en español es sencillamente, ¿usted por quién se acuerda la última vez que votó? Yo te pregunto a ti, ¿tú te acuerdas
la última vez que tú votaste, ¿por quién votaste? No has votado nunca. ¿Tú sí has votado? No te acuerdas, no tienes... Pero la persona, perfecto. Eso está anclado a un escenario y es, si tú te acuerdas por quién votaste, puedes hacer control político. No es solamente votar. Y en ese control político, John Sudarsky encontró que la cadena del eslabonamiento representativo en Colombia está alrededor de que solamente 1 de cada 10 personas que votan se acuerdan por quién votó. Esa es la calidad de nuestra democracia representativa respecto al voto. Y es que la gente no tiene uso dentro del control político de por quién vota y además de eso no vota. Pero hay unas causas estructurales entonces que tienen también relacionamiento con esto y es que la gente no vota no solamente porque no quiere, sino porque hay unas condiciones estructurales que le impiden hacerlo. Barreras físicas, barreras geográficas, barreras de carácter de violencia sobre nuestra situación de conflicto y esto genera que arreglos institucionales que se han discutido recientemente como el voto obligatorio sean supremamente injustos e innecesarios si no se resuelve, por ejemplo, la posibilidad de que las personas en zonas rurales donde tienen que caminar en promedio alrededor de 10 a 20 kilómetros para llegar a un puesto de votación, lo puedan hacer. Eso es uno de los primeros diagnósticos que tenemos respecto a lo que es este escenario, particularmente en las elecciones locales, especialmente en las que se tiene el primer vínculo de eslabonamiento representativo, es el consejo, porque es el que pareciera ser el más cercano a nivel municipal y en distritos, juntas administradoras locales, que son los ediles. Pero en su mayoría la gente no se acuerda ni siquiera por quién votó en la última elección. Y eso hace que la calidad de nuestra democracia representativa respecto a la exigencia de control político sea un fenómeno que a nosotros nos genera una gran preocupación. 2. Sistema de partidos. Si bien nosotros tenemos un problema de abstencionismo, de barreras de acceso y además de una ausencia de mecanismos de control político, los partidos tampoco se ayudan. En el 91, retomando como esta lógica de las transformaciones que hemos visto, se transitó hacia la posibilidad de que pudiéramos ampliar la lógica bipartidista, Partido Liberal y Conservador, que el liberal sigue generando un top, no solamente en elecciones de cargos plurinominales o uninominales, sino en general en todas las elecciones, porque tienen una institucionalidad que ronda por encima de los 100 años como partido político junto con el Partido Conservador. Cualquier partido que pretenda competirle a eso es algo supremamente difícil porque ellos tienen un arraigo tradicional respecto a nuestra historia política. En el 91 se busca hacer una apertura en la cual pasamos a tener 21 partidos políticos y llegamos hacia una diáspora absurda en la que llegamos a tener 70 partidos políticos más movimientos de ciudadanos y esto hacia el 2000 se hace un arreglo institucional para recoger eso. Es como un acordeón. Venimos de una lógica bipartidista, se abre el acordeón y hacia principios del 2000 con el acto legislativo que reforma el sistema político de partidos en 2003 incrementando los umbrales se logra llegar entonces a una disminución recogiendo nuevamente los partidos hacia tener 9. Si ustedes ven los partidos que estaban ahí en el análisis de 2015 a 2019, teníamos 13, que es más o menos una media de lo que había sido algo saludable en teoría respecto de la lógica de partidos, y hoy tenemos 35 partidos. 35 partidos que se crean de forma artificial por interpretaciones amañadas por parte de un Consejo Nacional Electoral que escoge sus magistrados por medio del Congreso de la República y que pareciera más un saludo a la bandera que la posibilidad de fortalecer nuestra democracia. Entonces, en ese segundo aspecto tenemos un sistema de partidos dentro del cual el espectro ideológico, que tal vez es algo de lo que no se pregunta ahí porque en los datos es algo muy raro, pero si tuviéramos una lógica solamente un plano cartesiano liberal, conservador, izquierda y derecha, la pregunta es en dónde ubicamos en el espectro ideológico 35 partidos políticos, dentro de los cuales el único argumento constitucional que existe es el umbral, que lo establecen las elecciones de Congreso de la República. Y hoy hay por lo menos 5 distorsiones creadas por el Consejo Nacional Electoral, dentro de las cuales pues se cuentan la creación de partidos, unos derivados del acuerdo de paz, especialmente FARC, otros respecto de lo que ha sido buscar la inclusión de partidos indígenas y partidos afro que se convierten después en vitrinas electorales. Tercero, la coalición de partidos que llegan en este momento sobre lo que fue las elecciones del 2022, en donde hay partidos que por haber hecho parte de una coalición cuando eso no existe en la Constitución se les dio personalidad jurídica, la decisión de partidos, que es lo que pasa con el Polo Democrático y Dignidad, entre otros, por mencionar un ejemplo, y finalmente el Estatuto de la Oposición, que es tal vez el más perverso de todos, porque eso fue una deuda que teníamos en la Constitución del 91 y gracias al acuerdo de paz se pudo crear, pero hoy genera distorsiones supremamente graves
en el escenario de asignar curules en asambleas departamentales, consejos y en el Congreso de la República, además de personalidades jurídicas. Entonces tenemos la primera reflexión, el tema de abstencionismo, barreras de acceso. Segundo, un sistema de partidos políticos supremamente debilitado. Tercero, es la calidad de la democracia respecto ya a lo que es en realidad el tema de la representación y la calidad de los partidos en cuanto a la lógica subnacional. La teoría de autoritarismos subnacionales, que es tal vez lo que mejor explica nuestro país, establece que hay escenarios donde estos partidos que aparecen dentro de los primeros 4 puestos no solamente han gobernado tradicionalmente como partidos, sino por medio de clanes políticos que hoy son 51, que desde Pares nosotros hemos contabilizado en un libro que se llama Los clanes que mandan en Colombia, que son 51 familias que de forma ininterrumpida o interrumpida en el tiempo, a partir del asocio con mafias y estructuras ilegales, a partir del asocio con la corrupción, han mantenido un poder político que va desde lo subnacional hacia lo nacional. Acá es el ejercicio al revés. 9 departamentos están literalmente capturados por estos clanes políticos. De norte a sur uno puede contar que no hay alternancia del poder, no solamente porque sean los que más presentan listas, no solamente porque tienen un poder tradicional, sino porque además estos clanes logran capturar institucionalmente estos espacios por medio de herencias familiares, por medio de una lógica de nepotismo y también por medio de vínculos con contratistas, financiadores, estructuras armadas ilegales o amigos en el poder. Asociados a 3 grandes fenómenos. El primero, el de la parapolítica y distritos electorales, en donde hoy hay una herencia maldita sobre lo que son altos niveles de participación asociados a una alta dominancia electoral. La alta dominancia electoral, igual que en el fenómeno de la violencia, está muy mal, porque altos niveles de participación también tienen algunos riesgos, y es que se explican por 2 razones. Uno, porque existe una distorsión democrática por medio de la posibilidad de que personas participen en un escenario donde está ya casi que arreglada la elección, que fueron los distritos electorales de Jorge 40, de los paramilitares, en donde habían altos niveles de participación, pero un alto nivel de dominancia electoral. Y por otro lado, cuando por supuesto existe tal vez transhumancia electoral, en donde encontramos casos que existen más votantes que censo electoral. Esas son las 2 únicas razones. De resto es muy difícil que se rompan estos escenarios. Por eso que es atípico se viene heredando al día de hoy, digamos, de norte a sur, en La Guajira, sin la ausencia de alternancia de poderes políticos alternativos a nivel subnacional, en consejos, asambleas departamentales, gobernaciones y alcaldías. En Atlántico, por medio de lo que he denominado el autoricharismo, que es el poder y control absoluto del clan Char. En el Cesar, por medio del clan Génico, que pues ahorita no solamente domina la asamblea departamental, consejos, asambleas, sino que también va a poner heredero a la gobernación y no ha habido alternancia política. Cundinamarca, por medio de Jorge Rey, que está establecido como un gran clan político. Tenemos el caso de Valle del Cauca con Dilian Francisca Toro, que pues no solamente ha sido a título propio y herencia, sino que también tiene estructuras dentro del Congreso de la República. Y finalmente tenemos el caso del Tolima con el clan Barreto, que ha puesto herederos y también tiene diversos cuestionamientos propios. Cierro con las elecciones de este año. Los problemas entonces de acceso, los problemas de participación, los problemas de calidad de partidos políticos, los problemas de los clanes políticos. Pero en estas elecciones se repite un fenómeno, y es que dentro de lo que nosotros vamos a sacar en un informe que saldrá el día martes, y tal vez aquí me estoy spoileando un poco, como ando chivas, es muy preocupante porque no solamente tenemos estos problemas, sino también la infiltración de personajes que a título propio tienen investigaciones por vínculos con estructuras armadas ilegales, con narcotráfico, investigaciones disciplinarias, fiscales y judiciales, y que tienen altas oportunidades para poder hacer parte de ganar las elecciones, bien sea en los cargos de elección popular plurinominales y uninominales el 29 de octubre. El tercer panelista es Juan David Hincapié Gómez, coordinador de Sistema Político en Transparencia por Colombia, profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. En 2001 fue reconocido con el Napolitan Victory Award por la Academia de Washington de Artes y Ciencias Políticas como líder emergente menor de 30 años. Yo quiero un poco entrar a mirar, Esteban, nos presentaste, digamos, un muy buen balance de
estos riesgos que pueden estar asociados a, digamos, institucionales, estructurales, pero también de la lógica de los clanes políticos, de cómo afectan, o los grupos armados, cómo afectan las elecciones. Yo quiero un poco centrarme en la criminalidad electoral y cómo esta puede también tener un efecto sobre las próximas elecciones en 2023. Y acá, digamos que desde Transparencia por Colombia hemos identificado algunos patrones importantes en la financiación política siguiente, que están relacionados con, por ejemplo, una mínima financiación pública de las campañas. Hace poco veníamos de este escenario de reforma política en donde mucho se hablaba que la solución básicamente de todo era que el Estado financiara 100% las campañas, pero para sorpresa de nosotros, por ejemplo, digamos, en las elecciones legislativas anteriores, el porcentaje de anticipo estatal que obtuvieron los candidatos a Congreso fue del 4%. O sea, los mismos que estaban legislando para solicitar que hubiese 100% de financiación estatal se financiaban con un 4%. O sea, no lo solicitaban a través de los partidos. Y en la presidencial fue del 0%. Entonces, nos llamaba un poco la atención cómo el debate político va digamos, a un nivel, mientras que la realidad se expresa en otro. También la excesiva dependencia de aportes privados, porque pues vemos que los aportes en las elecciones de 2029 de particulares y créditos estuvo sobre el 34%, en 2022 aumentan legislativas al 56% y en presidenciales al 95%. Y esta excesiva dependencia de aportes privados, pues también contiene algunos riesgos que más adelante les presentaré. También existe una excesiva dependencia en el aporte del patrimonio de los candidatos, y esto especialmente en las elecciones territoriales. O sea, en 2019 fue el 63% que de los recursos de las campañas venían de los ingresos que tenía el candidato o sus familiares. Entonces, básicamente quien tiene plata en Colombia o su familia tiene dinero, tiene posibilidades de acceder al poder, o muchas o mayores posibilidades de acceder al poder, pero también de participar. Porque si estamos hablando de que el 63% de los ingresos de todos los candidatos, independiente si ganó o no, pues vienen de sus recursos propios, pues acá hay una alta dependencia de que quien tiene dinero lo pueda hacer. Ahora, hay un riesgo también asociado a esto, ¿estamos seguros que tenía plata antes de ser candidato? Porque vemos a veces candidatos con aportes de 1.000 millones de pesos y realmente el patrimonio de ese candidato era ese. Entonces, o es que hay dineros ilegales que se expresan a través de el patrimonio propio de los candidatos, que poco o nada realmente indagamos. En las legislativas baja al 36% y en las presidenciales aún más, al 2.5%. Luego, pues tenemos un incumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas en tiempo real. Creemos que uno de los grandes avances que ha tenido la rendición de cuentas o la transparencia electoral en Colombia es que el Consejo Nacional Electoral en 2021, en noviembre, estableció la resolución 8586 que obliga a que los candidatos reporten sus notas contables, sea un ingreso o un gasto, 8 días después de que se ejecute, digamos, la acción contable. Pero nos dábamos cuenta que en las elecciones legislativas, a 3 días de terminar el proceso electoral, tan solo el 41% de los candidatos había hecho al menos un reporte. O sea, no que hubiese cumplido los 8 días con regularidad, sino que a 3 días digamos, del día de la votación, solamente el 41% al menos había hecho un reporte. Y esto es preocupante en un escenario, como bien lo explicaba Esteban, donde tenemos 35 partidos políticos, partidos que están recibiendo personería jurídica con menos de 3 meses de la elección, donde no sabemos cuál es la estructura interna del partido, si realmente hay una capacitación, cómo se están evaluando, ¿no? digamos, la democracia interna de los partidos. Hay muchos desafíos alrededor de esto, y esto lo vamos a ver expresadas en las elecciones, porque si en las legislativas, donde
vemos un poco, digamos, un nivel de profesionalismo político, digamos, el que aspira a una elección de Congreso es porque en gran medida antes había participado en algún otro tipo de elección, tan solo un 23% tuvimos de nuevos candidatos, o sea, personas que eran totalmente como outsiders de la política o que estuvieron por fuera de la política que se atrevieron a participar de estas elecciones, pero el resto al menos habían participado en un proceso electoral o habían ocupado algún cargo. Y aún así reportaron solamente el 41%. En estas elecciones va a ser más difícil. Y es que conocer cómo se financian las campañas le permite a la ciudadanía poder hacer un mejor ejercicio de voto informado. A veces nosotros acá pues no nos significa mucho saber el nombre de un financiador, pero en el territorio sí. Porque en el territorio saben que este es primo, pertenece al clan, o este es el que tiene la empresa tal, o esta empresa es la que... Y ya pueden relacionar, más allá del discurso, más allá del programa de gobierno, ya pueden relacionar cuál es la dinámica con la que se va a gobernar si ese candidato llega a ser electo, porque saben quién lo financia. Entonces, eso lo hemos encontrado como patrones. Y pues acá un poco lo que hemos estudiado en la gráfica, desde las elecciones territoriales, cómo se han movido digamos, los ingresos de campaña. En 2011, los recursos propios de los candidatos en territoriales llegó al 66%. Si lo vemos en 2015, vuelve esa barra azul a subir del 60% y en el 2019 igualmente. O sea, en territoriales, quienes más participan o la principal fuente de recursos son los recursos propios del candidato de sus familiares. Como les decía, en territoriales quien tiene plata es el que aspira. En legislativas vemos que la tendencia es menor, baja al 38% en 2014 y en 2022 al 36%, lo vemos como similar. Y en 2018 también el 37%. Y en las presidenciales lo que hemos visto últimamente es que el disparador de ingresos son los créditos con entidades financieras. Pero acá también quiero centrarme un poco con los créditos que no pertenecen a las entidades financieras. ¿Por qué? En Colombia, cualquier aporte privado tiene un límite del 10% frente al tope electoral que haya en la circunscripción. O sea, ninguna empresa o persona natural puede aportar más del 10% del tope. Ese es el límite. Pero además, si financia el 2%, no puede contratar con, por ejemplo, el alcalde si llega a salir electo. Pero hay una forma de evadir eso. Y una muy buena forma legal de evadir eso. Y es que yo no hago un aporte a través de donación, sino lo hago a través de un crédito. Si yo hago el aporte a través de crédito, puedo financiar el 100% de la campaña y puedo contratar. Y nadie en Colombia está vigilando si el crédito se paga antes de que se dé el primer contrato. Entonces, por ejemplo, teníamos en COVID un caso emblemático que Nicolás también estuvo estudiando, lo que fue una empresa que se llama Tasset, SAS. Tasset fue fundada 5 meses antes de empezar la elección territorial y financió con un préstamo de 256 millones de pesos a Elsa Noguera y lleva a la fecha 8.000 millones de pesos en contrato. Una empresa que se encargaba de catering y fotografía, eso está en el RUES, que no tenía registro único de proponentes cuando recibe su primer contrato de 1.000 millones, que con adiciones ha llegado a 2.600, y nadie sabe si esa plata, esos 256 millones, se pagó y cómo se pagó. Lo que, digamos, la lógica permite decir, venga, es que hasta que a mí no me llegue el anticipo, yo no le puedo pagar, pero como el anticipo demora 1 año y medio, pues en 1 año y medio, ya después de electo el personaje, contrata lo que sea. Entonces, se puede evadir la responsabilidad y les estoy hablando de un caso que no es ilegal. Por más ilegítimo que podamos ver, no hay forma de judicializar nada en este caso o de investigar nada en este caso, porque no hay una anomalía. De ahí que cuando se establece la ley 1864 en 2017 que modifica 11 delitos electorales y crea 5 más, entre los cuales 3 delitos relacionados con la financiación electoral, que son el financiamiento de campañas electorales con fuentes prohibidas. En Colombia no todas las fuentes son
permitidas. Y una de ellas que vale la pena mencionar es, o sea, los aportes de personas anónimas no se puede. Por supuesto, empresas extranjeras o ciudadanos extranjeros que no están habilitados a votar en Colombia no pueden participar, pero esto ha permitido que no solo haya una responsabilidad frente al candidato que el Consejo Nacional Electoral investigue, sino que también hay una responsabilidad penal frente a quien da el aporte. También hay una violación de los topes, que son esos límites de campaña establecidos pues, según proceso electoral y según circunscripción, y un delito que me llama mucho la atención, que es el de omisión de información del aportante de campañas. Este delito existe desde 2017, pero a la fecha no existe un canal oficial digamos, del Estado que le permita al aportante poder evidenciar o informar de su aporte. Nosotros en Transparencia hemos trabajado en la creación de digamos, Transparencia por Colombia, para ponernos un poquito en contexto, fue la organización que donó en 2011 el aplicativo Cuentas Claras, que es el medio oficial de rendición de cuentas en Colombia. El reporte de ingresos y gastos de los candidatos que se reporta ante el CNE lo donó Transparencia 2011. Y hemos estado trabajando. Ya hemos tenido varias reuniones, inclusive la última hace 15 días en sala plena del Consejo Nacional Electoral, para que donde presentamos y presentamos nuestra opción de donación del aplicativo que permita conocer la información de los aportes de campaña. Que el aportante pueda cumplir y no ser sujeto de comisión de un delito por no informar es importante, pero conocer la información de quien aporta y contrastarla con lo que reporta el candidato va a ser fundamental para poder hacer ejercicios de veeduría electoral claves, pero también para que las entidades de investigación y control puedan tener argumentos para poder velar por el cumplimiento de los 2 delitos electorales adicionales. Y acá quiero hablarles de algo muy rápido para terminar. Siguiente. Entre 2019 y 2011, este es el reporte ante Fiscalía de posibles, digamos, de denuncias relacionadas con delitos electorales en Colombia. Tenemos más de 2.400. Siguiente. Y de reportes a través de la URIEL hay otra buena cantidad de reportes. Y siguiente, pero acá es donde me quiero centrar. Y esta es la gráfica que nos permite ver la efectividad en la implementación efectiva de la política criminal electoral. De 808 indagaciones preliminares, esto es solamente en 2022, elecciones legislativas. Indagaciones preliminares 808, de las cuales a juicio pasaron 7, menos del 1%. Y en investigación se quedó 1. ¿Por qué les digo que se quedó? Porque en este tipo de investigación, en este tipo de elecciones legislativas hay algo importante, es que el actuar del Estado tiene que ser muy rápido. Porque una vez el candidato es electo, ya tiene un fuero especial y la Fiscalía no tiene poder para investigarlo. O sea, aquí ya murió. Esta gráfica aquí murió. O sea, no esperen que una indagación pase más a juicio porque ya no hay posibilidades. Entonces, tenemos una política criminal, tenemos unos nuevos delitos, pero tenemos una implementación que no logra cumplir el propósito de disuasión. Por lo tanto, la criminalidad electoral, digamos, delitos de transhumancia, de financiación indebida, de violación de topes, pues es lo que vamos a ver, porque si yo tengo un 90%, un 99% de efectividad, porque solamente a menos del 1 van a terminar investigados y todos lo van a hacer, pues el que no lo haga tiene todo el camino para perder las elecciones. Entonces, esto es un riesgo grande, de verdad, del proceso electoral que nosotros hemos identificado en Colombia, y es ahí donde hemos recomendado mucho a las entidades, por ejemplo, que la DIAN pudiera compartir información con la Fiscalía y con el Consejo Nacional Electoral, crucen bases de datos para saber si el patrimonio del candidato obedece a lo que él está diciendo que está o está reportando como ingreso en Cuentas Claras. Y son cosas que se pueden hacer, que son sencillas. Ahora, implementarlas ha sido un reto en el que llevamos muchos años. Nicolás ha trabajado en esto ya varios y no hemos logrado que esa articulación, esa armonización en temas tan sencillos como compartir bases de datos sean posibles para poder tener mapas de riesgos
electorales mucho más claros que nos permitan actuar y una disuasión y una sanción de la criminalidad electoral que ayude a que los delitos bajen y podamos tener mejores garantías en el proceso electoral. Ahora seguimos con nuestra última panelista, pasando ya al tema de pedagogía electoral. Nuestra panelista es María Teresa Muñoz Lozada, socióloga especialista en teoría y métodos de investigación social y magíster en sociología de la Universidad del Valle, vinculada a la Fundación Foro Nacional por Colombia en la sede de Bogotá desde 2012, donde se desempeña como asesora de la presidencia ejecutiva. Como ciudadanía tenemos muchos retos, ya nos han puesto, digamos, hay información muy juiciosa, muy acuciosa, desde la academia, desde organizaciones especializadas, desde otras organizaciones que apuntan a defender, digamos, la transparencia en el Estado, la rendición de cuentas, pero también para la ciudadanía, que nos dan una información muy valiosa y que, por ejemplo, en No Vote el Voto, que es lo que les voy a contar acá, No Votes Voto es una campaña de pedagogía electoral, justamente, que es para que los ciudadanos y las ciudadanas podamos tener mayor capacidad de superar esas grandes barreras que tenemos, podamos tomar, digamos, el poder ciudadano en nuestras manos para tomar decisiones cuando tenemos la posibilidad de hacerlo e incluso también de hacer control, ¿cierto? Entonces, esta iniciativa de la campaña No Vote el Voto es una apuesta, digamos, institucional de Foro que ya lleva como unos 18 años. Profesora Clara, ya no me acuerdo, que yo creo que tú comenzaste en esas épocas de eso, donde justamente lo que estamos haciendo es cómo generamos condiciones para que la ciudadanía, incluso con esos altos índices históricos de abstención en las elecciones en generales, tanto nacional como territoriales, pero que la ciudadanía tenga elementos de juicio a la hora de votar. Digamos, hay tantos obstáculos, barreras, dificultades, digamos, de comprensión, porque la misma lógica política no es clara. Si no se milita en un partido político, menos se tiene como conocimiento de cómo funcionan esas reglas de juego y cómo desde la ciudadanía organizamos espacios, escenarios, condiciones, medios, en la medida de los que tenemos condiciones impresos, las redes, como estamos haciendo ahora, para poder contribuir a ampliar, digamos, la información y el conocimiento acerca de lo que sucede en las campañas electorales. Entonces son espacios de reflexión y de deliberación, promover justamente lo que es el derecho al voto, incrementar el interés de la ciudadanía, difundir las normas electorales que son bastante enredadas y complicadas de explicar, la información relevante que se juega en las elecciones, porque no solamente es que nos quedemos pensando en cómo funciona el aparato electoral, cómo es toda la dinámica de las elecciones, sino cuáles son los temas. Y como decía la profesora Clara hace un rato, o sea, a nivel territorial hay unos intereses y preocupaciones muy concretas y muy claras. A nivel nacional tenemos otras. Y cuando estamos pensando estos temas, normalmente desde Bogotá se nos olvida que desde los territorios tienen unas lógicas y unas necesidades, demandas o intereses muy diversos que también deben ser visibles y deberían estar haciendo parte de esas discusiones. ¿Qué nos proponemos entonces? Es tener una ciudadanía informada, ¿sí? Que sea libre de presiones y que pueda ejercer su derecho a votar. Si alguna vez superamos esa falta de confianza y credibilidad en los partidos políticos y en el sistema político. Entonces, esta pedagogía electoral, nosotros nos alimentamos de los estudios de los académicos, de las organizaciones especializadas, en ocasiones también hacemos estudios propios, nos aliamos con muchas otras organizaciones de la sociedad civil como Somos Foro, con la MOE, con Viva la Ciudadanía, con Transparencia por Colombia, en fin, muchas organizaciones a nivel nacional y territorial, y tratamos de construir, digamos, una serie de insumos para los periodos de campaña donde tenemos capacidad de actuar, tenemos recursos para hacerlo, conseguimos recursos de cooperación internacional, o tenemos intereses específicos de contribuir a los debates, así no sea con nuestro propio esfuerzo y trabajo, pero en conjunto definimos cosas como, bueno, de qué es lo que hay que hablarle a las personas, cómo informamos sobre las fechas para que estén presentes, cómo decimos cuándo son los momentos en que hay que escribir cédulas, quiénes tienen que escribir las cédulas, cuáles, digamos, otro tipo de cosas ya en el momento electoral, cómo son los tipos de voto, qué riesgos podemos tener si no marcamos bien en el tarjetón, cuáles son esas reglas electorales para las diferentes campañas. En el caso de las circunscripciones lo señalé porque fue algo novedoso que hicimos también, además,
un esfuerzo muy particular en otra red de alianza muy grande que se movilizó sobre las curules de paz. Otro ejercicio bien interesante de hacer pedagogía previo para los candidatos, las personas que podían postularse para las curules y luego en el proceso de elección. Entonces, aquí les voy a mostrar muy rápido unos ejemplos de cosas que hemos hecho. Cogí la campaña más reciente, esto es como la portada de un material de elecciones de 2022, pero ¿qué tipo de cosas hacemos como para ilustrar que me interesaba? Siempre nos hemos hecho la pregunta ¿qué se juega en las elecciones? Entonces, de ahí partimos, ¿cuáles son los temas? Y hacemos una deliberación entre varias organizaciones. En los años recientes siempre ha sido esto en alianzas y plataformas con otras organizaciones, sobre los temas que creemos que son los centrales, los importantes, los que están en juego. Esta era la campaña presidencial, lo que les estoy mostrando. Entonces, identificamos estos 7 temas sobre los que las organizaciones que participamos en la alianza produjimos documentos, ¿sí? Hicimos nuestra lectura sobre la democracia y las garantías de participación, la lucha contra la corrupción, la descentralización, el modelo económico, temas poblacionales, ambiente, construcción de paz y convivencia, fueron nuestros 7 temas. Construimos unos documentos y sobre eso se elaboró, digamos, como todas las piezas, digamos, de difusión. Esto es una muestra de cómo se hizo. ¿Qué hicimos? Por ejemplo, el tema 1, nosotros tenemos una apuesta. Definimos desde dónde estamos leyendo. ¿Qué es para nosotros la democracia y la garantía? ¿Y qué proponen los candidatos? Entonces, estas son las presidenciales y qué decía cada uno de los programas de gobierno. Y les dábamos una calificación de si incluyen o no incluyen para poder identificar. Posteriormente, en la cartilla, en la publicación, se desarrollaba el punto que tenía cada campaña política y sobre cada uno de los temas siempre teníamos una apuesta y eso, digamos, son elementos para que las organizaciones sociales donde se distribuyeron estos materiales impresos y también, ¿cómo se dice? Por la web, pues, virtual, pudieran contar con insumos para hacerlo. Más adelante también había un ejemplo como hace unos años también comenzamos después de todas las grandes frustraciones, tengo que decir, desde organizaciones como nosotras con el fracaso o la derrota en el plebiscito del acuerdo de paz, nos dio a entender cómo había que hacer otras formas de conversación y de diálogo, cómo hablar, cómo conversar a un abstencionista, por ejemplo, ya lo veremos más adelante, cómo conversar sin agredir, ¿no? Estamos en un escenario de mucha polarización y la agresión es como el tono con el que hablamos y es bastante difícil poder debatir tranquilamente o por lo menos exponer ideas diversas, distintas. No todos tenemos que pensar igual ni estar apuntados al mismo partido ni estar por un candidato específico, ¿no es verdad? Entonces, pero no hay esas condiciones. Por ejemplo, les quería mostrar para el tema de curules de paz. Otro tipo de las cosas que hicimos fue justamente, nos interesaba mucho generar un ambiente favorable en la ciudadanía, no solamente en los territorios donde se elegía, sino en la ciudadanía. ¿Recuerdan todos los rumores que habían, que eso eran las FARC, que iban a llegar al Congreso, que no sé qué, explicando qué era, ¿cierto? Entonces, un poco, todo lo que hemos visto, si se lo han pillado, es pedagogía. Se explica, tratamos de hacerlo en un lenguaje sencillo, no siempre es fácil, con muchas imágenes, con muchas distintas modalidades de hacer las cosas. Hacemos también campañas como esta, la campaña sonora, podcasts, para transmitir por otras plataformas, otras y por las radios comunitarias, en fin, por emisoras comunitarias donde se pudiera difundir una información muy importante y potente. Ese es el tipo de cosas que hacemos con las campañas. Aquí hay unos ejemplos también de otras qué significa no votar el voto, porque la campaña se llama No vote el voto, eso es un podcast. Aquí estos eran unas especies de podcast cuñas muy interesantes sobre cómo hablar con el lenguaje del fútbol sobre las campañas electorales que se define en ese juego de las elecciones, y el tiempo de creer fue como el nombre que le pusimos a la pedagogía sobre las curules de paz.
hacer posible lo acordado. Este es otro ejemplo de las elecciones últimas que hicimos municipales y departamentales. ¿Qué rasgo hay aquí que juega a favor y en contra de lo que ustedes señalaban, Clarita y todos los colegas? Claro, no podemos diseñar una campaña para todos los municipios y departamentos, entonces tenemos que también recurrir a un lenguaje común, pero es una herramienta que sirve para muchos otros. Hacemos, digamos, una lectura general, corriendo el riesgo de hacer una lectura desde Bogotá, por supuesto que sí, es muy arriesgado, pero en la medida de lo posible tratamos, pues los aliados también provienen de muchas otras regiones, avanzar con lecturas comunes que podamos hacer materiales que sirvan para muchas regiones, ¿sí? Así no podamos tratar el tema específico en cada departamento, municipio donde se quiera trabajar o donde tengamos posibilidad de hacerlo, pero hay como unos principios básicos. Entonces, esto, por ejemplo, es como también acudimos a la información que existe. Poner cifras, ¿cierto? ¿Cuántas personas son? ¿A quiénes vamos a elegir? ¿Cuáles son como las dinámicas? Hay una postura generalmente nuestra. Votamos siempre por la paz y la democracia. Es como una apuesta que hace años se está consolidando. Entonces siempre hay cifras, hay datos, hay como tratar de todo lo que hemos conversado esta mañana, que ha sido temas bastante difíciles y complejos, cómo poner algunos de esos elementos en estos insumos de difusión. La autonomía territorial es algo que siempre nos ha parecido importante, la descentralización, cómo puede defenderse en un escenario donde parece que finalmente es bastante débil, qué es lo que los partidos están jugando en las elecciones también, y cosas de pedagogía, que es como explicar, bueno, ¿a quiénes que vamos a elegir? Porque a veces uno dice, uy, hay elecciones, ¿de qué son? ¿A quiénes vamos a elegir? Pues entonces, ¿cuáles son los cargos? ¿Cuáles son los que se eligen? En este caso, por ejemplo, la asamblea departamental, me imagino que viene después, que hace un gobernador o una gobernadora, que hace el consejo municipal, una alcaldesa. Esa información, las juntas administradoras locales que también se eligen. Este es como creo yo, todavía sigue siendo la ruta de inicio de la carrera política de muchas personas, ¿no es verdad? Entonces, todo eso es tan importante conocerlo, conocer los perfiles, todo lo que estábamos ahorita escuchando tan interesante, justamente ese es el tipo de información que nos interesa, qué tanto están comprometidos con la democracia, qué tan transparentes han sido, así no tengamos posibilidad ni sea nuestro papel juzgar o condenar a candidatos porque hayan excedido límites o tengan no tan claro su patrimonio. Sí es muy importante que nosotros como ciudadanos y ciudadanas sepamos eso, entendamos, y una campaña como esta lo que da esas puntadas para que se comience a averiguar esa información y podamos hacer esas preguntas difíciles a los candidatos en un momento dado. Y temas que nos parecen importantes por periodos de tiempo, en la gestión de los recursos naturales, por ejemplo, las lógicas participativas en los procesos, lo que significa votar por la paz, los PEDETs en los territorios en esas elecciones eran, digamos, como lo que se tenía que concretar, el reconocimiento de los derechos de las víctimas, en fin, bueno, aquí hay muchas cosas sobre los procesos, se plantea un problema y hay una propuesta de cómo deberíamos actuar en ese terreno. No les sigo leyendo, pero simplemente es como identificar una serie de temas que nos parece que son claves. Si todavía tengo un minuto, el rol de la ciudadanía incluso es supremamente importante. ¿Qué es un votante? El jurado, cómo podemos ser jurados, cómo podemos ser testigos, los observadores electorales, o sea, todo lo que como ciudadanos y ciudadanas podemos hacer y tener en cuenta tipos de mensajes de este nivel, o sea, como una ruta compleja, todos los pasos completas, muy sencillos, algo como esto, no, digamos, esto fue de una de las que me pude encontrar que todavía teníamos ejemplares de esto, pero no impresos, tenía el PDF, y aquí es donde metíamos lo del debate sin violencia, porque pues también lo vimos en el plebiscito del acuerdo, que fue muy fuerte, fue un momento donde creo que de manera muy clara se instala, digamos, como esa violencia en los diálogos, ¿no? Y en las conversaciones. Entonces empezamos a hablar de las claves para no votar el voto,
pero también como charlar sin agredir. Y creo que acá se propuso esto, también fue un primer borrador en ese momento de proponer en un material impreso o en línea unas propuestas de cómo hacer diálogos en vivo, digamos, que se generaran esos espacios y con este material se pudieran generar conversaciones en las ciudades, municipios donde organizaciones que estuvieran acompañando este proceso lo pudieran impulsar o quienes tuvieran acceso a este material. Entonces, hay un espíritu de involucrar a la ciudadanía, de que conozcamos las reglas de juego, que es bastante complejo, bastante difíciles, y que avancemos hacia una nueva fase que ustedes también la han mencionado esta mañana, que hace parte del sueño que hemos tenido en Foro en No Vote el Voto, que no nos quedemos solamente en las elecciones, sino en hacerle seguimiento y control a los programas de gobierno, a los candidatos, etcétera. Algo se logra con los grupos con los que trabajamos en territorios, porque ya es un trabajo más directo con organizaciones que estén avanzando en esos procesos, pero es bien importante entender que la lógica de la democracia no solamente es llegar a ese momento importante de elegir y elegir bien, sino de hacer el control a las personas que fueron elegidas. Vamos a seguir con una ronda de preguntas. Construí una pregunta con base como en 4 elementos, no sé a quién dirigirla directamente porque todos mencionaron cosas relacionadas y se puede como responder desde ahí. Entonces, los 4 elementos que agarré fue pues las necesidades distintas y la forma distinta en la que se manejan las elecciones a nivel nacional y subnacional. Luego lo que mencionaba Esteban alrededor de los clanes políticos y cómo pues influyen en el poder en los territorios. Y por último, pues en cuanto a la financiación, pues que importa más conocer quién está detrás a nivel subnacional y no realmente el discurso. Entonces, con base en eso, pregunto, pues, ¿qué patrones se han encontrado en relación con la congruencia que hay entre la ideología del partido político que respalda al candidato en elecciones y la forma de gobierno que tiene ese candidato después de ser elegido? Entonces, eso pues más guiado a nivel subnacional. ¿Qué impide esta sincronización de datos entre la DIAN y, no me acuerdo el nombre exactamente, lo que hacía la revisión de dónde salían los ingresos con los que se financiaban las campañas? Y la otra está en que la información de quién era el aportante, digamos, en casos que sí se realiza, ¿dónde podemos adquirir esa información? ¿Qué opinan del nuevo periodismo? O sea, las redes sociales y eso. ¿Ha cambiado un poco el sistema político con estos nuevos sistemas de influencer? A mí me gustaría saber, de cierta manera, cuando las personas no tienen los suficientes conocimientos, teniendo en cuenta que no todas las personas tienen la oportunidad o el privilegio de poder conocer estos tipos de temas, de qué manera fácilmente, digamos a través de un ejemplo, 3 pasos, 5 pasos, algunas recomendaciones, las personas pueden identificar cuáles son las debilidades de los partidos o cómo se puede influenciar el voto de una persona a través de algunos conocimientos típicos para que las personas tengan en cuenta como de una forma más académica o más consciente a la manera de votar o escoger un partido por encima de otro partido. A mí me gustaría saber si a nivel local, más que todo a nivel municipal, hay actores o hay algún tipo de control, sobre todo en este tema de lo que mencionaban, como la financiación de las campañas, la pedagogía también al momento electoral, o si hay algún mecanismo, algo encargado particularmente de eso. La primera en relación con si existen patrones de congruencia entre los partidos y las formas de gobierno en lo subnacional, yo creo que allí uno no podrá dar una respuesta de que hay algo general, porque las dinámicas son tan diferentes que es muy difícil estudiar lo subnacional como un todo, ¿sí? O sea, todos los departamentos, todos los municipios, y lo que hay más son estudios de caso. Entonces, estudios de caso sí podría uno encontrar en donde pues puede mirar ahora, bueno, la ideología de los partidos la hemos tratado un poco también acá en el curso y sabemos cómo, aunque hay ciertas ubicaciones en la dimensión ideológica de izquierda, derecha, pues no son tan claras, ¿no? Y no necesariamente todos los candidatos de un partido cumplen lo que podría uno identificar como esa ideología. Entonces, yo creo que hay más estudios de caso que miran de pronto sin relacionar con la ideología del partido el desempeño posterior de los
de los electos, ¿no? Pero no realmente algo que uno pudiera decir que se pueda generalizar o que mire todos los partidos, no. En parte también por otro tema que también aquí lo plantearon, y es que nosotros tenemos que estudiar los partidos porque es la forma como se accede al poder, pero hay unos fenómenos que son informales, como lo de los clanes, que están paralelos. Entonces, estudiar solo los partidos no nos dice todo. Por eso fue tan interesante esta conversación, porque hay otras dimensiones que hay que mirar, ¿no? Entonces, es parte de la respuesta. Y tiene que ver también con lo que planteabas del tema de cómo identificar los partidos. Entonces, a veces no sé qué tan positivo sería como estrategia electoral solamente irse por identificar partidos, porque no es lo mismo el partido que tenemos a nivel nacional y lo que se expresa en los territorios. Muchas veces en los territorios, a veces lo que se requiere es un aval y no importa tanto el partido, ¿no? Cuando uno va a hacer trabajo en los municipios, entonces un poco pueden decir, no, yo quería tal partido que iba de esta ideología, pero como no pude llegar allá, entonces me fui a la contraria. Y uno acá, desde el nivel central, diría, pero ¿cómo? ¿No? Ese cruzo. Pero en los municipios donde de pronto pues hay una competencia que es fuerte y que es más restringida, pues eso pasa. Entonces yo quizá la orientación dependería mucho como de la dinámica propia del territorio, ¿no? Y de conocer los candidatos, los programas. Bueno, ya María Teresa podrá allí decir más. El tema de la pregunta de quién controla lo subnacional, yo no sé ahorita, porque también tenemos la misma situación, o sea, la heterogeneidad, la cantidad de municipios, ¿no? ¿Quién por ejemplo, en Sipí, Chocó, va a poder hacer ese seguimiento de lo que estaba pasando allí, ¿no? Entonces, obviamente sí hay parte también de los debates de reformas políticas de cambiar la autoridad electoral y todo el diseño, era pensando un poco en eso, que la autoridad electoral que tenemos ahora es muy politizada y no tiene dientes para hacer ese seguimiento, que requeríamos algo más profesional, más técnico, pero digamos que allí hay instituciones que son las mismas que tienen, por ejemplo, procesos disciplinarios, ¿sí? Pero no como que tengamos alguna entidad específicamente encargada. Y en cuanto a lo de las redes sociales, yo diría que pues eso ha cambiado la política en todos los niveles, ¿no? Y allí, pues de pronto lo que uno tendría que preguntarse es la calidad de la ciudadanía y de la deliberación, de las reflexiones que están generando. También hay unas campañas muy interesantes para enseñar a los jóvenes o hacer reflexionar, no tanto enseñar, sobre cuándo identificar que hay información que es falsa, que hay información que mueve emociones, ¿no? Entonces, pero yo creo que indudablemente estudiar la política ahora es estudiar las redes, o sea, no se puede hacer independientemente. Frente a la importancia del discurso en relación con quien financia, yo creo que son varios elementos que hay que tener en cuenta, porque nosotros a veces vemos que el discurso de algunos candidatos, por darles un ejemplo, un candidato cuyo discurso es 100% ambientalista, pero nosotros vemos que uno de sus financiadores es una empresa minera con malas prácticas y antecedentes de degradación medioambiental. Dice, pues eso no tiene una lógica. Y vamos al programa de gobierno, que es otro elemento a ver, y no hay nada de cuidado medioambiental o de gobernanza de los recursos naturales, etcétera. Entonces, y además pertenece a un partido que ampliamente apoya el fracking, por decirles alguna cosa. Entonces, son varios elementos que hay que analizar para de verdad poder saber si el discurso del candidato va en lógica con estos demás elementos, y ahí podemos saber cómo va a gobernar. Porque el discurso puede decir, lo soporta todo, pero digamos, los demás elementos nos pueden ayudar nosotros a definir cómo va a gobernar en realidad. Frente a la pregunta de dónde se pueden ver, digamos, los ingresos y gastos, los reportes de los candidatos, Cuentas Claras es el
aplicativo que tiene el Consejo Nacional Electoral tiene digamos, un nivel de visor ciudadano en donde podemos ver cómo se financian todos los candidatos del país. Entonces esto también es bien importante que lo obtengamos. ¿Y cuál era ese cruce que nos permite a nosotros ver el patrimonio y los ingresos? Pues está la información con la que cuente la DIAN, que se pueda cruzar con cuentas claras, y otro actor claro es la UIAF, porque la UIAF puede acceder a todos los movimientos financieros que se puedan hacer, y ahí podemos un poco ver, venga, antes de esta fecha no tenía este dinero, pero a su cuenta entró de esta otra cuenta y esta otra cuenta pertenece a, ya se puede, digamos que rastrear mucho más el dinero realmente que entra a las campañas como recurso propio. Redes sociales, creo que esa es una gran pregunta y un gran desafío. Como pregunta, sí, ¿ha transformado la dinámica política? Sí. ¿Podemos pensar que ha abaratado las campañas? Por supuesto. Podemos pensar que le permite, digamos que pone algunas condiciones de equidad dentro del proceso o mayores. Puede que sí. El gran transformador de esto fue Obama en su primer campaña, que es lo que se constituye como la política 2.0 o la forma de hacer política diferente. Pero acá hay un gran desafío y está relacionado con los influencers. Y es que hoy en día los influencers pueden tener mayor poder de difusión que los principales medios de comunicación del país. Y es acá donde hay un dilema o un debate muy grande, es hasta dónde la participación en política, o más bien la expresión de apoyo a un candidato de un influencer, puede ser considerada como su derecho a la libre expresión, o cómo hasta dónde se puede controlar esa participación, porque es que le estaría violando el derecho a la libre expresión, pero también me puede generar una dinámica en donde voy a generar una inequidad en el proceso. ¿Hasta dónde logro saber si a ese influencer es que le gusta ese candidato y es su libre expresión, o es que por debajo le están dando dinero para hacer, digamos, una expresión política de campaña sin que se esté reportando este dinero? Entonces, eso se ha convertido en un desafío muy difícil de rastrear y de poder también limitar, porque pues, por supuesto, está el derecho a la libre expresión ahí por medio. Y bueno, en temas de el Consejo Nacional Electoral no tiene realmente dientes en el territorio. Controlar el financiamiento es muy difícil por parte de las entidades del Estado. Además, como bien lo expresaba la profesora, pues además el nivel de politización que tiene el Consejo pues hace más difícil que se haga seguimiento a ciertos candidatos de ciertos partidos. Pero aquí es donde entra la ciudadanía. Y ahí es donde, si la ciudadanía puede conocer esta información, el periodismo independiente, un periodismo investigativo, serio, juicioso, coge esta información, pueden ayudar a que se le permita a la ciudadanía conocer esto. Y aquí nosotros estamos trabajando ahorita en lo que llamamos la Vuelta a Colombia, una ronda de capacitaciones en varios territorios con periodistas locales, con organizaciones de la sociedad civil, para que ellos puedan conocer esto, hacer difusión, pero también compartirla con otras personas en otros territorios, en otros municipios, para que cada vez más podamos construir, digamos, un seguimiento mayor, una veeduría ciudadana a los procesos electorales, porque al final, aunque nosotros no tenemos la capacidad de investigar o sancionar, entre comillas, la sanción la podemos hacer en el día de las elecciones, ¿no? Con el voto. Creo que aportaré tal vez a responder 3 de las preguntas que se hicieron. La primera sobre el tema de la naturaleza y congruencia de los partidos. Sobre ese fenómeno, yo insisto mucho en lo que nosotros como que hemos identificado desde Pares a través de lo que han sido los avales, los procesos de avales, que es realmente la forma dentro de la cual tú puedes ingresar por medio de un partido a un cargo de elección popular. Y dentro de eso ha habido como una serie de tal vez formas de entender qué tanto o no coincide ideológicamente un partido. Tú tienes en Colombia sencillamente 3 mecanismos para llegar a un cargo de elección popular. Uno es el partido, por supuesto, mediante el aval, pero el aval también te lo puede otorgar la recolección de firmas de un movimiento significativo de ciudadanos. Y lo tercero es un coaval. Entonces, cuando tú analizas cómo es cada uno de esos procesos, tú encuentras qué tanta congruencia hay o no.
dentro de ese escenario. Partidos políticos, entonces los 35 partidos políticos, pero además, cuando tú miras los estatutos de los partidos, te vas a encontrar con que ideológicamente no tiene sentido con absolutamente nada respecto de una agenda económica, una agenda ideológica, nada. O sea, ese es el primer indicador que tú ves respecto a eso. Entonces los partidos, en una generalidad, sí se convierten en una fábrica de avales, en vitrinas electorales, que no tienen en ningún sentido político, como se entiende en la ciencia política el concepto mismo del partido, más allá de un mecanismo para eso. 2. El sistema de recolección de firmas. Caso Vargas Lleras, un tipo supremamente cuestionado, cambio radical, jefe eterno de cambio radical, y aún así se lanzó a la presidencia por firmas, porque las firmas se han convertido en un lavadero de cara de los corruptos y de los partidos que muchas veces incluso están tan desprestigiados que les toca salir a recoger firmas, pero al final lo que representa el movimiento significativo de ciudadanos, Esteban se porta bien, a todo el mundo le gusta Esteban, a nadie le importa Esteban, como quieras llamarlo, no va a reflejar en absoluto un espíritu que pueda permitir eso, sino que más bien se convierte en un lavadero de caras, si uno lo quiere ver así. Y el coaval es todavía más interesante porque encuentras una lógica de un tutti frutti y un salpicón en donde tú encuentras en coaliciones que muchas veces está desde el Partido Liberal hasta el Partido de la U, hasta el Partido Conservador, y lo que es en lo nacional, al igual que en lo local, es un fenómeno que tú no vas a poder encontrar ni siquiera la forma de entender cómo operan o no en lo ideológico. Mira tú la lógica del Partido Liberal. Entonces, en lo nacional tú tenías participación de partidos cristianos, en donde en lo local hay liberales muy conservadores y también encuentras conservadores muy liberales y muy progresistas, en donde uno no entiende al final pues si el partido va a ser más allá de una etiqueta o una franquicia. Pero está pasando algo interesante, algo muy interesante. Miren ustedes que dentro de lo que ha sido este gobierno, particularmente las agendas que se discuten en el Congreso de la República, y eso sí tiene un sentido muy importante en el impacto en lo local, es que en el primer tramo de la legislatura tenían unos operadores políticos que lograron poner unas reformas como el Plan Nacional de Desarrollo, Ministerio de la Igualdad, reforma tributaria, acuerdo de Escazú y ley de paz total, que ahorita está en vilo, a operar rápidamente. ¿Cuándo se jodió todo en el escenario del Congreso? Cuando políticamente, después de décadas en este país, se puso a discutir una agenda social profunda de las reformas del paquete social, laboral, pensional y salud. Y eso ya les cambió el chip totalmente en eso. Yo he hecho entrevistas para intentar entender esa dinámica. He hecho algunos censos en el Congreso, en donde tú le preguntas a la persona en ese plano cartesiano muy básico, usted en dónde se ubica, te vas a encontrar en todos los partidos que no existe una afinidad ideológica común. Porque además se ha venido abierto tanto la agenda de los ismos, el ambientalismo, el feminismo, el animalismo, el cualquiera se te ocurra ismo, que ya no encuentras realmente un punto tal vez en común que los logre mantener a todos dentro de una estructura partidista como se entendía, y eso está fracasando incluso en la forma de entender ese fenómeno. Pero este gobierno sí puso dentro de esa agenda en ese censo la posibilidad de que yo escuchaba a un miembro del Partido Conservador y a otro del Partido Centro Democrático que decían que todo se ha ido diluyendo porque internamente en sus partidos nunca se habían preguntado ni siquiera cuál era el modelo de salud que creían que se necesitaba en el país, ni siquiera lo conocían, no lo entendían, no lo entienden, muchos, y que nunca los habían puesto a trabajar tanto como en este gobierno para discutir profundamente sobre ese fenómeno. Y bueno, pues por lo menos para estas elecciones, vean ustedes también lo curioso, 860 movimientos significativos de ciudadanos se inscribieron solamente para cargos uninominales, no están plurinominales. De 1.102 municipios que tenemos en el país, es casi que uno por el 80% del país. Eso no tiene, y 35 partidos políticos más coaliciones. El estudio, por ejemplo, no muestra las distorsiones de las coaliciones. Ahí muestra solo lo de partidos, pero no muestra donde hay coaliciones. Y en las coaliciones hay fenómenos también muy graves sobre el tema de la responsabilidad política y qué significa que tú hagas parte de una coalición dentro de un gobierno. Particularmente, digamos, es una pregunta que uno hace respecto al espectro ideológico. Y la segunda respuesta sobre el tema de medios que preguntaban acá de influencers. Yo recomiendo siempre dos documentales que me encantan de Netflix. Uno es Nada es privado y el otro es El dilema de las redes sociales. Y me acuerda mucho una frase que escuché antes de las elecciones cuando hicimos los perfiles de los influencers y era: si están cansados de los políticos, esperen a que lleguen los influenciadores. Porque
Particularmente hay una cosa que riñe con la libertad de expresión y es también el derecho a ser elegido en el marco de qué tanto queremos profesionalizar o no, que lo mencionabas, la política, y si es necesario o no profesionalizarla, por ejemplo. ¿Necesitamos un político avesado que tenga formación en este tipo de ciencias o necesitamos sencillamente una lógica representativa para que pueda llegar cualquiera, así no sepa qué va a hacer ni cómo lo va a hacer? Es una discusión que en las democracias representativas es muy difícil de asumir, pero el ideal sería que por lo menos quien asuma independientemente de su formación pueda hacer una construcción de una carrera política respecto a la profesionalización de la política, que no es la politiquería, sino es entender cómo funciona el Estado, es entender cómo funcionan los mecanismos y es ejercer mecanismos reales de representación. Entonces, esa frase pega mucho hoy en día porque cuando uno ve esos documentales se encuentra con algo que es lo peligroso, incluso de la inteligencia artificial, de todo lo que está pasando, y son los sesgos de confirmación y autovalidación, en donde prácticamente eso se explica por una que se llama el hoyo de conejo, el rabbit hole, y es que cuando se toma el mundo o el conjunto de información que existe en las redes sociales, nosotros nos ubicamos en un espectro diminuto en donde estamos siempre viendo contenidos que nos envían sobre el sesgo de confirmación. Cambridge Analytica, en donde estuvo incluso mencionado Peñalosa, explicaban que al final lo que hacían era que por medio del algoritmo identificaban que por lo que comprabas, consumías y veías de contenido en redes sociales, sabían más o menos cuál era tu tendencia política y te iban a invadir y atacar para poder generar sesgos de autoconfirmación. Al final tú no te estás informando, al final lo que estás haciendo es validando tu propia percepción de la realidad con información que pueda ser parcialmente cierta para llegar a conclusiones falsas. Eso es peligroso porque pues al final los influenciadores que incluso llegan a cargos de elección popular llegan a hacer lo mismo. O peor, no sé, pero no se especializan sobre la democracia representativa del interés general, sino de sus audiencias. Caso J. Hernández. Es una persona que ha venido haciendo injurias y calumnias sobre información que es cierta para llegar a conclusiones parcialmente falsas, que al final es falso. Y eso genera problemas porque sus seguidores son una horda de personas de casi 1.6 millones de seguidores en YouTube que lo único que hacen es recibir un sesgo de confirmación y lo enaltecen a él sin tener en cuenta que él está haciendo un ejercicio de representación para el interés general. Una pregunta que salió aquí que tú hiciste sobre cómo era el paso a paso. Mira, yo llevo 10 años en esto y yo me he recorrido muchos departamentos en elecciones. Y yo me pregunto, ¿por qué en Córdoba siguen escogiendo a los ñoños? ¿Por qué en el Cesar siguen escogiendo a los Géneco? ¿Por qué en Atlántico nadie va a destronar jamás en Barranquilla a los Char? Me he especializado mucho en hacer pedagogía. He hecho, yo creo que pedagogía para unas 5.000 personas en estos 10 años. Y al final uno puede ver que hay un cambio muy lento, que se refleja en que para las elecciones presidenciales la gente lo que ve es que quien le puede solucionar su problema en el espectro más lejano es a quien más le van a apostar. Cuando tienen que apostarlo es en el espectro más cercano. Y por eso era el tema del eslabonamiento de la cadena representativa. Y es la persona que te va a generar un mayor acercamiento es los consejos y las asambleas departamentales y en los distritos los ediles. Pero es en los que menos la gente se acuerda por quién votó y por quién se hace un proceso de seguimiento. La pedagogía es importantísima, por supuesto, siempre. Pero lo que hay que tener en cuenta es la paciencia. La paciencia es algo fundamental porque eso es un proceso que se demora muchísimo. Pero ya dentro del espectro, nosotros desde Pares hoy por lo menos tenemos la tranquilidad de que tú ya no tienes perfiles de políticos que la gente apoya porque ya le genera mucho costo poder hacer campaña, un parapolítico, un heredero de la parapolítica, una persona que haga de frente ese tipo de cosas sin que pues se exculpe con que todavía no sigue sucediendo, sí sigue sucediendo, pero se ha venido por lo menos mejorando la calidad de las personas que se presentan a estos cargos de elección y también el poder sancionatorio. Por lo menos no respecto a los escenarios de lo penal en cuanto a los delitos electorales, pero sí sobre los delitos que se inculpan sobre sus propios escenarios. El escenario más reciente es el de Mario Castaño. Incluso ayer Ciro Ramírez, senador del partido Centro Democrático, lo llamó a la Corte Suprema de Justicia porque lo va a investigar por lo mismo. A Mario Castaño le dijimos al Partido Liberal, a César Gaviria le dijimos 2 meses antes de la inscripción de candidatos en 2021, oiga, Mario Castaño es un tipo que lo van a meter preso. Tiene estos procesos, está comprobadísimo, no lo avale. Es un ejercicio de responsabilidad política también a los partidos
porque así sean fábricas de avales, igual los estos. En este momento, en el informe que vamos a sacar el lunes, vamos a tener más de 100 precandidatos, que podrían ser avalados. Y le estamos diciendo a los partidos, oiga, no los avalen. En 2022 tuvimos 118, de los cuales avalaron a 98. Y resultaron elegidos 77. Hoy el Congreso tiene 77 congresistas cuestionados, dentro de los cuales ya han salido 2 presos. En solamente esta legislatura y en las anteriores hemos logrado desde estas denuncias sacar a 10. Pero es un proceso de mucha paciencia, de mucha pedagogía. El acceso a la información es muy complejo. El Ministerio del Interior hace una tarea supremamente deficiente respecto al proceso de garantías electorales, mucho menos para pedagogía electoral. Pero lo importante es que uno por lo menos no tenga un sesgo de autovalidación y confirmación en redes sociales para cómo se informa. Estos medios alternativos que a veces se convierten en eso, exactamente en una caja de resonancia de cosas que no funcionan, es tener mecanismos de validación de la información, es tener mecanismos de búsqueda de acceso a información oficial, por lo menos también, y también aportar o participar en estos espacios que Foro también hace también tan importantes y que las organizaciones desde diversos espectros también intentamos hacerlo. La discusión que aquí los colegas expertos sobre temas de partidos me parece que es algo muy importante que hacer, pero mi opinión desde la lógica ciudadana es que es muy complejo meterse en ese debate sin entender las lógicas territoriales o los intereses de las personas que están directamente involucradas en cualquiera de las elecciones territoriales o nacionales. Si lo miramos desde la lógica territorial y en el diálogo pues con las personas y las organizaciones que también hemos tenido, es muy fácil darse cuenta que hay y bueno, aquí también se ha dicho, un gran desconocimiento de qué es lo que hacen las personas que están actualmente en algún cargo de elección popular, de cuál es su responsabilidad, su rol, su papel. Eventualmente hay algún mayor grado de información sobre alcaldes, algo sobre gobernadores, casi no mucho, porque el papel también de las gobernaciones sigue siendo un dilema hoy en día dentro de la estructura de nuestro modelo de descentralización. Pero hay para nosotros, digamos, entender en dónde ponemos el foco en la pedagogía es justamente en los actores de carne y hueso que están territorialmente en juego para estos cargos de elección popular, independientemente de si son de un partido o no, ya también lo han comentado, o sea, es tan desprestigiado el modelo actual del sistema de partidos, no tiene ninguna claridad. Y las personas de manera pragmática en muchas ocasiones votan por quienes, o lo sabemos también, sigue siendo así, por quienes le ofrecen algo a favor, a cambio por su voto, o les garantizan tener el cupo, o les garantizan tener el acceso a un recurso económico, a participar en alguno de los, digamos, de los programas de bienestar del territorio, etcétera, etcétera, por cualquier tipo de estas cosas y mucho menos por la ideología o por lo que piensan. Es posible que todo este escenario sea absolutamente premoderno, absurdo, pero en esa lógica, digamos, desde la perspectiva de la pedagogía electoral, ¿desde dónde nos podemos situar? Por lo menos de la apuesta que estamos haciendo hace unos años. Es precisamente dar información sobre el papel de quién va a ocupar un cargo, ¿sí? ¿Cuál es el cargo? Y que independientemente de quién llegue, la importancia de hacerle seguimiento al cargo o de tener claridad de que esta persona que está aspirando a ese cargo o a ese cupo en el Congreso, en el Consejo Municipal, en la Asamblea Departamental, en la Junta Administrativa Local, cuáles son también sus antecedentes, en el sentido de, bueno, pero este estuvo involucrado en un escándalo, ¿sí? O este ha estado siendo contratista de la alcaldía, ese tipo de cosas que es una información que desafortunadamente a veces se mueve en las redes sociales y en el chisme, pero que es una manera también de contribuir a entender quiénes son esas personas de carne y hueso, porque en el desprestigio de los partidos también y de esta estructura, digamos, de estas estructuras políticas es que cada vez son menos estos aparatos de representación y más son aparatos de
¿cómo se dice?, de supervivencia de las personas, económica, de hacer carreras personales en la política, si es que esa es su aspiración, pero unas estructuras que no tienen mucho que ofrecer en conversación con lo que a las personas de carne y hueso, en concreto en los territorios donde están, les interesa o les preocupa o les está afectando. Entonces, hay un escenario muy difícil, muy complejo, pero la ciudadanía organizada sí debería tener la capacidad de interpelar y preguntar, y en ocasiones, ojalá, de intervenir en esos escenarios y de hacer parte de esas personas que quieran aspirar a un cargo en un consejo municipal, en una junta administradora local, en un consejo, una asamblea o alcaldía, con otra perspectiva, construyendo otra lógica de acción colectiva. Y eso también se está dando en algunos sectores jóvenes, por ejemplo. Muchas de las expresiones o algunas mejor, de las expresiones de la movilización de jóvenes aspiran a tener cargos de elección popular, o sea, entendieron que es por ahí donde pueden lograr sus metas y sus demandas, conseguirlas. Y desde esa perspectiva, entonces, ciudadana es el punto de sí, informarse, pero también dialogar con otros y tener una apuesta clara por lo que queremos transformar o qué es lo que el otro me propone y cómo yo lo interpelo y qué posibilidades tengo yo, justamente yo, ciudadana, que nos sumemos, podamos realmente contribuir a que lo que aspiramos se pueda llevar a cabo, o por lo menos vigilar y controlar o interpelar también a quienes fueron elegidos en el territorio donde actuamos. Vamos a cerrar acá el evento, pero igual pues disculparse con los compañeros, las compañeras, igual guarden las preguntas, de pronto a la profe pueden más adelante hablarlas. Y bueno, nuevamente agradecer la asistencia y agradecer también a los panelistas por sus valiosas contribuciones.